Buenas noches, Padres Celestiales. Buenas noches, Padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Padre Celestial, queremos agradecerte por un día más de seminario, el día número 12 que estamos teniendo el día de hoy. Padre Celestial, que seas tú abriendo nuestros corazones y nuestra mente para poder entender el ciclo de tiempo que se viene repitiendo ciertos años, Padre Celestial, hasta llegar al momento del día de hoy, para ver cómo la historia se repite, Padre, por los fallos que han ido haciendo la humanidad, por la falta de responsabilidad, Padre Celestial, esa responsabilidad que deben de cumplir cada uno. Por lo tanto, se vuelve a trabajar nuevamente hasta que se cumpla, Padre Celestial. Esperamos que en nuestra era se pueda cumplir tu ideal y realizar el reino de los cielos acá en la tierra. Te pedimos de todo corazón que tú estés con nosotros en cada momento de esta conferencia y asimismo disfrutes con nosotros al escuchar las palabras y las enseñanzas que tú nos has dado a través de los padres verdaderos. Bendice a cada uno de los hermanos que están conectados desde acá a la sede y también los que están en sus hogares a través de la plataforma de Zoom. Muchas gracias, Padre Celestial. Somos gratos contigo por todas las bendiciones que tú nos has dado. Yo reporto esta oración en nombre de todos los presentes y conectados y en nombre de los padres verdaderos. Ayú. Bueno, hermanos, vamos a dejar al profesor Jimmy que el día de hoy nos trae la conferencia con el tema paralelos históricos para entender realmente la providencia de Dios, como ha venido trabajando durante todos estos 6,000 años de historia. Adelante, profesor. Muchas gracias, hermana María Elena. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Realmente con la oración que ella hizo, yo creo que ya la conferencia ya está dada, porque ya lo digo todo. Básicamente voy a tener que pasar por encima de las palabras un poquito del camino que ya me abrió ella. Ok, estoy intentando compartir pantalla. Ahí tenemos ya. Vamos a ver pantalla. Compartir. Ok, vamos a compartir pantalla. Gracias por su participación. El tema de hoy se llama los paralelos de la historia y las guerras mundiales. Es un tema muy interesante, bien amplio. Esperemos que la presentación abra para entrar en tema directamente. Recordemos que hay una vigilia y pues tenemos el tiempo más limitado en este día. Pero sí, la conferencia va y vamos a continuar. Y vamos a ver el ideal de Dios, por lo tanto. Gracias por estar con nosotros en este día número 12. Providencialmente es un es un número muy importante. De acuerdo al principio divino, es un día muy grandioso. Ok, los paralelos históricos. ¿Cómo ha venido Dios dando los pasos a través de la historia? Nosotros recordamos que de todo lo creado y de todo lo que fue perdido por la caída, Dios siempre buscó la persona central. Y esta persona central la vino buscando a través de el tiempo. Pero quiero que miremos esta presentación que está en pantalla ahorita, en la cual está como el, el universo así. Entonces, de ese universo extenso, con todos los sistemas solares, galaxias, existe una persona que es la más importante. Incluso si lo vemos desde el punto de vista del planeta, una persona es la más importante, es el Mesías. El Mesías. El Mesías es importante tanto para el mundo espiritual como para el mundo físico. Entonces, el trabajo de Dios que tiene que hacer para que el Mesías nazca, tiene que ser partir de los individuos a las sociedades y al mundo en sí. Y vamos a ver la visión de la historia desde la perspectiva del principio divino como tal. Estamos a viernes 26 de julio, tomen nota, gracias al staff que hace posible este seminario grandioso de 21 días. Comenzamos con la introducción. Algunos filósofos e historiadores se han preguntado, ¿tiene la historia alguna meta o se trata de una mera acumulación de hechos sin destino?
¿Es el hombre el autor del desarrollo de la historia o sigue estas unas etapas predeterminadas? Si hay determinismo en la historia, ¿quién lo establece y qué factores responden? ¿A las leyes históricas materialistas o un ser inteligente, que es Dios? Si hay ser causal, que causa, Dios, ¿cuál es su rol en la historia? ¿Qué dice el reverendo Sam Amun acerca de este punto? Uno, la historia tiene una meta: restaurar el ideal de la creación de Dios a través de una sociedad que garantice, importante, libertad, paz, unidad, felicidad para todos. Dicho en resumen, el reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual. Dos, la construcción de la sociedad ideal requiere el cumplimiento de la parte de responsabilidad de Dios, sumado al cumplimiento de la parte de responsabilidad del hombre. Tres, el hombre tiene plena libertad de acción y debe asumir completa responsabilidad por sus acciones. Entonces, detrás de cada persona tenemos que ser fuertes espiritualmente, fuertes intelectualmente, fuertes con la verdad del principio. Aunque aparentemente nos miremos como personas común y corriente, pero detrás de nuestro ser físico tenemos que mantener esa porción de responsabilidad. Para eso tenemos que recordar el fundamento para la llegada del Mesías, que siempre se basó en un fundamento de fe y un fundamento de sustancia. En el fundamento de fe siempre estaban los factores: figura central, uno, ofrenda requerida, dos, y periodo de tiempo. En el fundamento de sustancia, la figura tiene que, la figura central tiene que estar conectada con Dios y nosotros unirnos a esa figura central, realizar, mejor dicho, el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. El proceso histórico se basa en ciclos históricos llamados paralelos. Entonces, este ciclo comenzó a través de Jacob como un individuo, como familia victoriosa, luego se extendió a nivel de nación y de tribu a través de Moisés. Y con la venida de Jesús se iba a extender a un nivel mundial y cósmico, pero no se realizó. Entonces, desde el punto de vista del principio y de la historia, nosotros vemos bíblicamente que desde Abraham hasta la victoria de Jacob pasan 2000 años bíblicos. Desde Jesús hasta nuestros tiempos, por lo tanto, tiene que transcurrir 2000 años más. Entonces, la era de Adán hasta Abraham se conoce como la era de símbolo, la era de Abraham hasta Jesús, la era de imagen. Y la era de Jesús hasta el Señor de la segunda llegada, la era de sustancia, donde se va a sustancializar. En resumen, de todas las conferencias que se han dado, ahí tenemos el trabajo providencial a través de números: 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Después pasa un periodo de 400 años con 10 generaciones hasta que Abraham establece victoria a través de sus hijos. Entonces se da una familia unida, luego se divide esa familia, viene el cautiverio después en Harán a través de su hijo Jacob como tal, y luego Jacob obtiene victoria y se prepara para entrar a la nueva etapa, que es el tiempo desde Abraham hasta el tiempo de Jesús. En el tiempo de Abraham, entonces se pasaron muchas situaciones que se pueden percibir acá, hasta que el Mesías viene. Cabe destacar que desde Malaquías hasta los días de Jesús como tal, en el segundo paralelo histórico, hay un periodo de 400 años aproximadamente en el cual, y digo aproximadamente porque a veces varían, pueden ser 410, 450, no, 410, 405, 450. El margen de error es muy pequeño comparado con esos 2000 años bíblicos. Pero al fijarnos en los números, desde Adán hasta Jacob, desde Abraham hasta Jesús, coincide los números exactamente. Luego viene desde Jesús hasta nuestro tiempo. Así como fueron esclavos en Egipto por 400 años, la persecución bajo el Imperio Romano también tomó 400 años. Se vino un periodo de los jueces en el tiempo después de Moisés, que duró 400 años. Los patriarcas también duraron 400 años. El reino después fue unificado. También hubo un reino unido en sí, que se dio a través del Papa León III, pero ese reino después fue
dividido y hubo un periodo de confusión y después hubo 210 años de un cautiverio de los papas. Hubo mucho tiempo en el cual muchas cosas no estaban en el orden que debían de ser, hasta que apareció alguien llamado Martín Lutero, el cual en el año 1517 exactamente hizo una reforma. Y después de ese tiempo, según los paralelos que nos enseñan, aún los historiadores se sorprenden de ver la exactitud y la similitud que existe entre estos números para la preparación de la segunda llegada del Mesías, que es de unos 400 años. Significa que coincide con el siglo XX, el siglo que acabamos de pasar. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los periodos que se dan por ejemplo, el periodo que fueron esclavos en Egipto, que duró 400 años, comenzó con Jacob, con un poco antes de la historia, ¿verdad? En ese periodo que fueron esclavos, a través de los descendientes de Jacob en sí, siempre ellos respetaron el sábado, se dieron los rituales de la circuncisión y de los sacrificios, pero pagaron esos 400 años, dado que fue el fundamento que Abraham perdió por no cortar las palomas, las aves, como fueron explicados anteriormente. Sin embargo, eso fue el fundamento de fe que se estaba restaurando en sí, pero tenían que establecer una condición en la cual tenían que unirse a Moisés como el fundamento de su danza. Sí, si bien fue hecho, pero tuvieron muchas dificultades en el camino de fe. Sin embargo, mantuvieron tres aspectos importantes. Número uno, mantuvieron su identidad como pueblo, aunque no hubo un fundamento sustancial por 400 años y que mantenían el sueño de Abraham. Y el punto número dos, siempre mantuvieron su fe y en medio de los pueblos y reinos idólatras que existían. Y a través de ese curso, que fueron varios cursos, fueron 3 cursos, pudieron recibir los 10 mandamientos y las leyes a través de Moisés. El periodo de los jueces, que pasó después de esos 400 años, el juez tenía la misión de profeta, sumo sacerdote, rey, y el pueblo estaba dividido en 12 tribus. El tabernáculo era quien los guiaba. Ahí se dan dos aspectos importantes. Josué aparece como figura central reemplazando a Moisés y llevó adelante la conquista territorial para consolidar la identidad como nación. Entonces, estos jueces lucharon contra las costumbres paganas de las tribus de los cananeos y de los filisteos. Hubo un total de 15 jueces en los cuales podemos mencionar. Vean cómo Dios está preparando todo. Toda esta historia está pasando. Aparece Josué, Otoniel, Sansón, Gedeón. A pedido del pueblo, Samuel, el último de los jueces, unge y corona al primer rey en ese tiempo. Ok. Y el propósito del rey era ofrecer una ofrenda pura, el templo como fundamento de fe y preparar al pueblo para recibir al Mesías, que es el fundamento de sustancia. Había una preparación de que tenía que coincidir y el periodo de los reinos de los reyes aquí comenzó con Saúl, luego siguió David y después continuó Salomón, cada uno llevó un periodo de 40 años. Consideremos el tiempo que tengo acá de menos de una hora para explicar esto o para expresarse. Entonces, con esta tradición, el tiempo ideal para que el Mesías llegara era ese que estaba ahí, pero no se pudo dar porque el pueblo fue dividido. La nación fue dividida en lo que se conoce como reinos del norte y reinos del sur. El reino del norte, que se llamó, estaba constituida por 10 tribus, pero estas pertenecían por sus costumbres, por sus inclinaciones más al lado del tipo Caín, eran corruptas. Sin embargo, habían dos que se mantuvieron leales, que fueron las del sur. Entonces, desde Judá, que eran las tribus del sur, Dios envió profetas para el norte. Ahí tenemos, por ejemplo, los nombres Elías, Eliseo, Jonás, Oseas, Isaías, Miqueas, entre otros, para purificar a Israel del norte, pero no fueron aceptados. Entonces, esto causó
que con esa división Satanás tomó el control y puedo decirlo así, ¿verdad? Influenciado por Satanás, llegaron los asirios y esta nación fue dispersada y fue cautiva. Dos, Judá del sur también conoció la corrupción y fue destruida y llevada cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Aquí tenemos una imagen de los reinos, del período de los reinos divididos. Y esta división duró mucho tiempo. También tenemos otra en el período del cautiverio y retorno judío, en los cuales estuvieron haciendo conversaciones, hicieron fundamentos de fe bastante buenos hasta que Malaquías pudo hacer un trato con el rey Ciro de Persia. Y esto llevó para ellos en pequeños grupos, retornar. Y dice en el inciso 4 desde la liberación les llevó 140 años retornar y reiniciar la construcción del templo. Se enfrentaron en un proceso de arrepentimiento provocado por los profetas en ese periodo, Miquea y Zacarías, entre otros, enfocados en la reconstrucción de Jerusalén y la preparación para la llegada del Mesías. Okay. Por otro lado, en el paralelo correspondiente después de que Jesús vino y que ya tomó una misión espiritual con el Espíritu Santo, pasaron años. Y también hubo una preparación para la llegada del Mesías, de la segunda llegada, que fue el periodo que les hablé, que eran 400 años anteriormente. Se da una reforma religiosa anteriormente por Malaquías. Entonces el pueblo comenzó a una preparación interna para recibirlo. En conferencias anteriores se mencionó que esta preparación fue de 400 años. En esos 400 años no hubo ningún profeta ni profecía que se diera nuevamente, sino que se mantuvo. Pero vemos que por el lado del paralelismo, antes y después del año 1517, Dios preparó externamente un ambiente en Grecia, por ejemplo, Alejandro Magno, Egipto, y finalmente en el año 63 se incorporó lo que se conoció como el Imperio Romano. Durante esos 400 años aparecen culturas que fueron preparadas para conectarse con el Mesías. En este caso tenemos a Confucio, a Buda, Zoroastro y Sócrates. Ahí tenemos algunas caras de ellos: Confucio, Buda, el filósofo de Persia, Zoroastro. Investiguen acerca de la vida de ellos y van a ver qué impactante que es. Y también Sócrates. Y todo esto era con el fin de que en el tiempo de que el Mesías llegara, Jesús conectara todo. Todas esas formas de pensar, todas esas formas de fe, guardaban la ética, guardaban la moral, guardaban principios, estaban explicando acerca de el mundo de los espíritus, de los antepasados. Por eso todo esto tenía que darse para que el trabajo externo, el trabajo que Dios estaba haciendo, se pudiese dar cabalmente. Y también tenía que vencerse a través del amor, a través de las reconciliaciones, de los fundamentos de fe y los fundamentos de sustancia. Si Jesús fuese aceptado, como se dijo anteriormente, él iría a Roma, al imperio romano en sí, y desde ahí su palabra podía ser extendida al mundo entero. Y como vemos, después de que Jesús vino, por la historia bíblica, nosotros entendimos de que hubo un periodo en el cual el cristianismo fue perseguido hasta que se decretó por una persona que aparece en pantalla, Teodosio. Fue reconocido el cristianismo en sí. Dio un reconocimiento oficial, además de que prohibió sacrificios paganos y también juegos. Destaca su iniciativa por la construcción de templos y estatuas. Viene después el periodo de los patriarcas, así como fue el periodo de los jueces anteriormente. Entre los patriarcados estaban 5.
Roma, Jerusalén, Antioquia, Alejandría y con Constantinopla. Después de superar la persecución romana, los cristianos expandieron el evangelio entre las tribus germánicas, y se comenzaron a extender. El evangelio se comenzó a extender, tuvo disputas con un pueblo llamado los hunos. Pero aquí comenzó el periodo de los patriarcas. El periodo de los patriarcas también se conoció como vino un periodo después de ellos que duró 120 años, que fue el periodo del el, el reino cristiano unificado a través de Carlomagno. Pero Carlomagno tenía esa visión y dice que todo esto era necesario. Otra época importante aquí que cabe destacar, el principio de Cristo, de que esta era una oportunidad buena para que el Señor de la segunda llegada viniera. Pero no fue posible dada la discordia que hubo entre los nietos de Carlomagno en sí. Entonces, ese periodo en el cual hubo monjes, el papa y el rey estaban juntos, unificados, la política con la fe desapareció. Y se da un periodo cristiano dividido, se dividió entre el este y el oeste en sí. Eso, según la historia, comenzó en el año 919 y finalizó en el año 1309 después de Cristo, aproximándonos a los 400 años. Entonces, ese periodo dividió al Sacro Imperio Romano como la parte Abel y también al Reino de Francia como la parte Caín. Como se dijo anteriormente, duró unos 400 años, hasta que hubo el pacto de Aviñón y las cosas comenzaron a tener mejor cara. Dice, desde 1309 a 1377, los reyes franceses estuvieron dominados por el papado en el sur de Francia. La Iglesia Católica se refiere a este periodo como la segunda cautividad en Babilonia. La historia se caracteriza por una profunda confusión, llegando a tener hasta 5 papas simultáneamente, con una enorme corrupción moral, política y económica. Aquí tenemos una imagen de que hubo cada rey que quería su propio papa. Aparecieron personas de fe. Aquí dice, por ejemplo, Dios llamó a más santos y también reformadores internos como Santa Catalina de Siena, Wycliffe, Huss, pero fueron rechazados y perseguidos hasta condenados. Claro, habían intereses, o si no lo habían visto, ella es Santa Catalina de Siena, en una de las mejores pinturas que se hizo de ella. Aquí tenemos a otro reformista de la época, John, John Wick. Imagínense los periodos, 1330 a 1384 fue su muerte. Y también tenemos a John Hus, también conocido como Juan Hus, para nuestro hemisferio como tal. Todas estas personas aportaron, dieron su vida y continuaron otros también sobre este camino como tal. Pero el periodo cumbre fue en el año 1517, que si se le suma a 1517, a los 400 años que tienen que pasar según el paralelo, el Mesías tuvo que haber venido a partir de 1918. Ahora, en el año 1517 hay un ambiente externo y hay un ambiente interno. Se descubren muchas cosas. Dios está creando un ambiente externo para que la tercera bendición venga a poder aportar a que la palabra del Mesías que viene puede ser dada para todos. Descubrimiento, imprenta, se pueden imprimir Biblias, se pueden imprimir versículos, se pueden imprimir folletos. Del punto de vista interno estoy diciendo las cosas. Se da lo que se llama revoluciones industriales, tecnológicas y también comunicaciones a partir de esa época. En el ambiente interno,
todas las esferas están teniendo poder y presencia. Aquí tenemos una toma de Lutero, poniendo esas 95 tesis. Sería muy interesante que nosotros leyéramos cuáles fueron todas esas 95 tesis. Por falta de tiempo no puedo decírselas hoy, pero si el tiempo fuese como en otros días, pues comenzaríamos a explicarlas una por una. El paralelo histórico dice entonces, desde Abraham, con la esclavitud que de 400 años, que es en paralelo a la persecución del Imperio Romano a los cristianos. Y también se puede ver el periodo de los jueces, similar, la similitud existe con el paralelo predominante ahí, que es el periodo de los patriarcas. El reino unido se da en la parte superior. Aquí tenemos el reino cristiano con 120 años, el reino dividido del norte y del sur, el reino dividido del este y del oeste, los cautiverios que existen. Y por último, la parte que más resalta es la preparación para el Mesías, Jesús. Y la parte de nuestra época, es la preparación para el Señor de la segunda llegada, que comenzó a partir de 1517 y 1900, sumando esos 400 años, da 1917 como tal. Entonces, el Mesías tenía que llegar a partir de 1917. Pero ¿qué aconteció? ¿Qué aconteció entre en esos años, 1917, 1916, 1918? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estalló en el año anterior, que tenemos aquí. Comenzó en 1918. Finalizó en el año 1918 y esta comenzó en el año 1914. Quiere decir que el Mesías tuvo que haber llegado entonces, según el principio, bajo la etapa de formación, crecimiento y también perfeccionamiento, tenía que pasar 3 años, es exacto. ¿Por qué? Porque después se dio otra guerra en sí, de que esta empezó en el año 1939 y finalizó en el año 1945. Entonces, en ese tiempo, entre 1918 y 1939, se da un periodo de paz. El Mesías, según el principio, según las tres bendiciones, el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, basado en el número 3, tuvo que haber venido exactamente en el año 1920, como tal. Esa es el evangelio de los evangelios, se puede decir como tal. Hablemos un poco del periodo de preparación para la segunda venida del Mesías. Dios está tocando su trompeta en el mundo entero a través de los ángeles, de que esos 400 años eran cruciales, cruciales. Y este es el capítulo que vamos a desarrollar en estos, en estos minutos que nos quedan. En 1517 se da reforma, nace ahí. Pero llega a un punto de que aparece otra forma que apareció en 1648 y se da el conflicto entre las religiones y las filosofías, lo cual hace de que se extienda hasta el año 1789 el desarrollo de la estructura política, de la economía y de la ideología, la cual tuvo su boom hasta el año 1918. El Renacimiento. Uno, ¿buscaba qué? Buscaba una extensa búsqueda externa de la naturaleza original de cada persona. Dos, era un movimiento para que se reavivaran filosofías antiguas. Tres, alcanzó bastante auge y transformó cada aspecto de la sociedad en esa época.
la reforma, sin embargo, dio 5 aspectos finales, ¿verdad? En el cual aspiraciones internas de la naturaleza de cada ser. Se dio también avivamiento para despertar las costumbres buenas que venían haciéndose a través de las palabras de Dios. Y esto comenzó en el año 1517, como se dijo anteriormente, y se extendió por todas las naciones europeas. Continuó hasta el fin de la guerra de los 30 años, que finalizó en el año 1648. Aquí hubo un problema de fe entre católicos y protestantes. Se mataron entre sí y era un aspecto desde el tipo, del lado del tipo Caín y del lado del tipo Abel como tal. ¿Cuál era la perspectiva del tipo de vida Caín que se desarrolló en esa época? Centrado en los seres humanos y en el mundo natural se dan aspectos como racionalismo, empirismo, que fueron pilares para los pensamientos externos que siguió, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, Arquímedes, Euclides, Meseda, Leucipo, Demócrito. Y todos ellos hablaban acerca del desarrollo de las artes, de la historia, de la comedia, de la tragedia. Sin embargo, tenemos un pensamiento interno, que fue lo que se mencionó anteriormente a través de Buda, Confucio, la perfección personal, el nirvana, parecieron términos que debía de crecer la espiritualidad en las personas y que se tenía que poner en práctica la ley mosaica, el Pentateuco, la participación del pensamiento de Buda y de Confucio para elevar morales hasta de todo tipo. ¿Cuál era la meta? Establecer el fundamento para el Mesías de realizar el reino de los cielos. Insisto, Dios está trabajando a través de todos los esquemas posibles. Entonces se da algo que se llama helenismo, del tipo de vida tipo Caín, y la reforma hebraísta del tipo de vida Abel. El tipo de vida Abel tiene 3 funciones bastante fundamentales. Uno, busca la naturaleza original dada por Dios, guía a la gente moderna a buscar a Dios y forma el mundo de la democracia de hoy, un mundo libre, un mundo en el cual se puedan hacer la libertad de culto desde un punto de vista externo, ¿verdad? También se persigue un mundo sin pecado a través de que la religión extienda su base moral y también un ambiente cómodo a través de la ciencia. Y tenemos algunos aspectos de los cambios de lo que cuando se comenzó a crear en masa todo. Cuando digo se comenzó a crear en masa todo, ya se pudieron sacar Biblias, se pudieron sacar folletos, mensajes sobre un despertar de que el Señor venía pronto, el Señor de la segunda llegada. Entonces Dios preparó al mundo entero para que cielo y tierra estaban listos para prepararse, para unirse. Dios preparó todas las condiciones. Entonces se dio características como el crecimiento, perdón, de las principales potencias, economías caracterizadas, se producían más cosas, eh, se apresuraban para establecer colonias y se dio un paso importante aquí, que tipo Abel y tipo Caín, el mundo se dividió entre la democracia y el comunismo en sí. Entonces se dieron aspectos como el primer renacimiento, el segundo y el tercero. La primera reforma desde el punto de vista de la fe, la sociedad feudal y la economía en sí. Siempre estoy viendo el reloj, ¿saben? Porque no me quiero pasar de la hora que me han dado. Aquí interviene algo muy importante. La segunda reforma de que dice ahí, Emmanuel Swedenborg.
Quizá ustedes lo hayan escuchado aumentar. Esta persona tuvo visiones, tuvo sueños, tuvo revelaciones acerca de el infierno y del cielo. Emmanuel Swedenborg, entonces, escribió muchos libros diciendo cómo estaba el aspecto en el reino de los cielos, cuánta poca gente estaba llegando. Claro, así le llamó él, ¿verdad? A todas las etapas que él pudo ver y pudo ver el gran mar del infierno que existe y que por una cosa pequeña todas las personas van a ir. Por una cosa tan pequeña, tan sencilla, por caer, por no conectarse con el linaje de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante también, al poco tiempo se disuelve el Partido Comunista. Las potencias como Rusia en ese tiempo acuerdan disolverse, el muro de Berlín cae, ya todos estos pensamientos están dándose. La caída del comunismo a nivel mundial se da. La democracia triunfa a nivel mundial. Entonces, todos estos pensadores del lado satánico, como Lenin, como Marx, tantos libros que hicieron estaban bien muchos pensamientos que tenían ellos, pero el punto principal es que negaban la existencia de Dios y esto se convirtió en una dictadura de que perseguían a las personas de fe como tal. Esto causó las guerras mundiales. La primera guerra fue una guerra para que se restaurara la primera bendición de Dios y también para que se restaurara la primera tentación en el desierto. Pero esta tuvo fin. Noviembre 11 de 1918. Luego vino también, bueno, ¿cuáles fueron las causas internas de las guerras mundiales en sí? Las causas externas fueron cinco. La desesperada lucha final de Satanás para que el Mesías no venga a un mundo de paz, no encuentre personas que lo sigan, no encuentre fundamentos hechos. Dos, condiciones de indemnización para restaurar las tres grandes bendiciones. Tres, superar las tres grandes tentaciones de Jesús. Cuatro, la restauración de la soberanía de Dios. Y cinco, las guerras mundiales ocurren en tres etapas. Como mencionamos antes, esta se dio la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. ¿Cuáles fueron las causas atrás de esta guerra? Sí, uno, como se mencionó, condiciones de indemnización para restaurar las tres bendiciones, superar la primera tentación de Jesús en el desierto y se da el fundamento exitoso en la etapa de formación para la restauración de la soberanía de Dios. Entonces, cuando esta guerra se gana para el lado bueno, es una victoria del lado de Dios. Y esto creó el fundamento para el nacimiento de Cristo en su llegada. Y se da la etapa de formación de la dispensación exitosa. El Mesías puede venir a partir del fin de la guerra ya. Después vino otra que empezó en el año 1939 y finalizó en el año 1945, pero el Mesías ya estaba caminando sobre la tierra, ya estaba ejerciendo su rol de Mesías, ya estaba planeando todas las cosas que tenían que decirse, hacerse, discípulos, iglesia. No iba a ser fácil, claro, porque también se entró en un periodo como se mencionó, un periodo de guerra a partir de 1939, guerra de los nazis, guerra en todo el mundo, guerra en el Pacífico, se dieron guerra, el mundo entero estaba sumergido en guerra. Entonces, esta guerra se da de que la parte de la democracia vence a la parte de Caín, que era fascista como tal. Pero ¿cuáles fueron las causas de esta guerra? Como si uno se dio la condición de indemnidad para restaurar las tres grandes bendiciones en la etapa de crecimiento. El Mesías puede avanzar, no con las facilidades que
pensaron, pero sí, el Mesías continuó caminando, continuó por un camino pedregoso, superó la segunda tentación de Jesús en el desierto y se dio el fundamento de la etapa de crecimiento para la restauración de la soberanía de Dios. En la conferencia sobre el Mesías se van a explicar estos aspectos de una manera más pasiva como tal. Esta victoria de la Segunda Guerra Mundial se da y se escribe que es una victoria al lado de Dios, porque cumplió las etapas, cumplió las condiciones para difundir y restaurar la segunda llegada. Y era el tiempo preciso en el cual el nuevo cielo y la nueva tierra se podían haber dado ya, siempre y cuando el Mesías fuese aceptado por el mundo preparado, cristiano especialmente. Será la etapa de crecimiento de la dispensación de la segunda llegada. Ahora, ¿qué es lo que prevalece en sí? Democracia y comunismo. Entonces, estas etapas fueron superándose poco a poco y se da la condición para una tercera guerra mundial, que ya no va a ser por la arma, o sí puede ser, pero esa época ya pasó, fue superado. Existen sí conflictos actualmente, pero no del calibre de que estaban antes. ¿Cuáles fueron las causas providenciales, para dejarlo claro, de las tres guerras mundiales que pasaron? La Guerra Fría se puede decir que fue esta tercera guerra mundial en sí, que no fue necesario ningún uso de las armas que pueden destruir el planeta 7 veces, 8 veces, con todas las armas nucleares, las armas atómicas que existen. Siempre se están firmando acuerdos para que no se usen, que no se, que no se dé el conflicto militar a una gran escala. Aunque todavía existen situaciones en las cuales hay ciertas naciones que están con ese pensamiento. Esto se debe básicamente a los pasos que van a seguirse dando de acuerdo a los planes de Dios y a las victorias que tiene el Mesías en sí. Entonces, número uno, se da la condición de indemnización para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios en la etapa de cumplimiento. Dos, superar la tentación, la tercera de Jesús. Y tres, el fundamento de la etapa de cumplimiento para la restauración de la soberanía de Dios. Por lo tanto, ¿cuáles fueron esos resultados para la victoria del lado de Dios? Se restaura la totalidad, y se prolonga a una tercera etapa. Dos, la restauración cumplida, la palabra de Dios, salvación espiritual y física, y se puede dar abiertamente la apertura del linaje de Dios a través de de las ceremonias que van a empezar, que empezaron y que se comenzaron a hacer fundamentos por parte de el Señor de la segunda llegada, que es el que viene a hacer que el mundo de Dios se lleve a cabo. Entonces, ya para finalizar, dice que los paralelos nos enseñan que el Mesías debe venir a partir de 1917, pero en esa fecha aún estaba como una parte conclusiva de lo que se mencionó antes. Ya estaba la Primera Guerra Mundial en sí, en su apogeo, pero finalizó en el año 1918. Y en el año 1939 empezó otra guerra. Por lo tanto, el principio, ahí está mal escrito, el principio que Dios dice que debe de tomar 3 años a partir de 1917 hasta que se sume en el año 1920, que ese es exactamente el año del retorno, el nacimiento del Señor de la segunda llegada. Muchas gracias por su tiempo. Se tuvo que ir rápido por las circunstancias que tenemos el día de hoy, en esta noche, ¿verdad? Pero los paralelos históricos nos enseñan, así que con toda confianza, que el Mesías ya está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jimmy, por su conferencia el día de hoy. Bueno, de antemano, como dijimos al inicio de la conferencia, fue un poco breve por lo que tenemos varias actividades. El día de hoy hemos tenido varias actividades consecutivas y a continuación tendremos lo que es
la vigilia, entonces tendremos que prepararnos, por eso se terminó un poco antes la conferencia. Y por lo tanto también vamos a omitir la parte de los comentarios y las preguntas y vamos a pasar directamente a lo que es la foto. Por favor, enciendan sus cámaras, muestren su rostro, su sonrisa. Y nuestro hermano Rodolfo va a tomar la foto por acá. El presidente Rodolfo. Muy bueno. Gracias por Gracias, su hermanos, por participación. conectarse el día de hoy. Gracias por participar siempre. Vamos a tomar la foto entonces. No sé si el señor Jerónimo va a encender su cámara, si familia Ramos se encuentra disponible. Entonces, vamos a tomar la foto. Ok, ya está el señor Jerónimo. Bien, vamos a tomar la foto entonces. Ok. A la cuenta de tres, entonces, vamos a una, dos, tres. Perfecto, hermanos. Muchísimas gracias. Que pasen buenas noches y nos vemos en la vigilia, ¿verdad? A continuación. Correcto. Buenas noches a todos. Nos vemos luego y Buenas ánimo, noches. fuerza. Buenas Vigor siempre. noches. Ánimo. Pasen buenas noches. Gracias.